Señor y Salvador Jesucristo, Amén. al cual amamos porque Él nos amó primero, predicamos su palabra porque Él la ha puesto en nuestro corazón y nos ha dado la dicha y el honor de poderla administrar para que por medio de ella podamos ganar muchas almas para el reino de Jesús nuestro Señor. Amén. Así es que le damos las gracias a Él y le damos las gracias también a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que nos ven por medio de las redes sociales. Dios nos los bendiga como siempre, Dios nos los guarde y Dios sustente todas y cada una de sus necesidades. Amén. Y lo invitamos para que siempre nos acompañe a leer la palabra, escuchar la palabra, y si le gusta, pues compártala, gane amigos, amigas, compañeros, compañeras, hágalos hijos de Dios, compártale la palabra y pase a ser sus hermanos una vez que ellos crean, pero ayúdenlos, para eso estamos. Hay que trabajar en la obra, tenemos la obligación de ganar almas porque para eso fuimos llamados. Amén. Así es que donde está hermano, hermana en Cristo, Dios nos los bendiga. Amén. Iglesia, sean todos bienvenidos y bienvenidas, Dios me los bendiga de igual manera. Amén. Vamos a iniciar aquí en Oseas capítulo 6 y Mateo 9 y terminamos en Hechos 10. Amén. Amén. Así es que vamos a dar inicio, si Dios nos lo permite, en Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Amén. Oseas 6, versículos 6 y 7. Amén. Y la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre la leemos con la bendición y la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oseas 6, 6 y 7. Amén. Dice mi Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gloria a Dios. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Amén. Pecaron contra mí, dice el Señor. Amén. Bueno, en estos dos versículos, hermanos, vamos a dar inicio. Amén. Amén. Oseas le escribe aquí al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel fue un pueblo donde no fue sincero, no tuvo un arrepentimiento sincero, que es donde inicia esta enseñanza. Tuvieron un arrepentimiento pero no sincero. Entonces, cuando hay un arrepentimiento ligero, por encima, esto nos va a llevar tarde o temprano, se va a descubrir quiénes somos. ¿Y por qué pasará eso, hermanos? Porque no tuvimos un arrepentimiento de corazón. Amén. Fue un arrepentimiento por encima. Eso nos lleva, hermanos, a pecar delante de Dios, a vivir la vida del mundo dentro de un lugar como esto al cual le llamamos templo, iglesia, porque no hicimos un arrepentimiento de corazón. Amén. Por eso es necesario, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros, cuando decida venir a Cristo, a caminar con Cristo, porque ya la vida que conociste, que el diablo te enseñó, descubriste que no es buena, que todo es malo, que todo es falsedad, que todo es contra la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si nosotros de veras venimos a nuestro Señor Jesucristo y decidimos darle nuestra vida y caminar con Él y servirle, bueno, entonces eso significa que usted, hermano, hermana, está haciendo una decisión porque ya no puede más vivir en este mundo como se vive en el mundo. Amén. Y mi Señor Jesucristo nos recibe, amén, nos recibe porque eso es lo que a eso vino el Señor, a salvar almas. Amén. Entonces mi Señor te recibe porque a eso vino, te recibe, te da la ayuda, te da la fortaleza, te da el entendimiento, te enseña a caminar con Él y a servirle. Él hace contigo lo que tú no has podido hacer por tus propias fuerzas o por tu propio conocimiento. Mi Señor se encarga de ti, de mí. Gloria a Dios. Él conoce que en este mundo no hay nada bueno. Mi Señor por eso vino, porque en este mundo no hay nada bueno. Todo lo que hay en este mundo es falso, Amén. es malo, Amén. pertenece a Satanás, a nuestro enemigo, y Él se ha encargado de torcer todas las cosas buenas de Dios. Amén. Y las ha enseñado al mundo como buenas. No se crea. Si Dios no está en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces, hermano, hermana, nosotros estamos como Israel, hemos hecho un arrepentimiento insincero, no sincero. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que enseñar, hermanos, para llevar
a la gente donde estemos administrando, hay que concientizarla. Es necesario concientizar a la gente. Es por eso que tenemos que aprender la palabra. Amén. Porque la palabra te lleva a concientizarte, te lleva a meditar, te lleva a pensar, te lleva a hacer buenas decisiones, te reconoces a ti mismo. Amén. Que eres malo, que estás mal, que no eres justo, que eres perverso, Amén. que haces daño a los demás, como vives, como eres, que le haces daño a tu pareja, a tus hijos, a ti mismo, a tu propio cuerpo. O sea, la palabra de Dios, cuando se aprende, ella te lleva a reconocerte que estás mal y que necesitas una ayuda. Amén. Y que esa ayuda el pastor no te la puede dar ni el hermano, ni la hermana, ni tu papá, ni tu mamá. Amén. Solo Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Solo Cristo te puede ayudar. Porque Él es el enviado del Padre precisamente para darle la mano al pecador, al necesitado, Amén. y para levantarlo, limpiarlo, instruirlo y pararlo ya ordenado para que le sirva a Él. Amén. Solo Cristo y nada más que Cristo puede hacer tal cosa. Amén. ¿Cómo la ve usted, hermano? Gloria a Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Amén. Qué maravilla saber todo esto. Bueno, esto le ayuda a entender a usted por qué siempre nosotros lo animamos, porque usted y yo necesitamos aprender el consejo de Dios. Amén. El consejo de Dios es para eso, para que nosotros aprendamos a vivir en este mundo lleno de maldad y de pecado, no haciendo lo que hace el mundo, sino haciendo lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Amén. Porque imaginémonos, nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana, era el único hombre en toda la tierra que vivía como Dios le ha ordenado al mundo vivir. Amén. Nada más un solo hombre vivía en este mundo al gusto de Dios, que era su propio Hijo, Gloria a Dios. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el resto opuestos, totalmente opuestos. Amén. ¿Por qué tanta oposición a nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando uno se acostumbra a algo, usted va a luchar contra lo bueno. Amén. Y usted va a defender y yo lo malo pensando que soy bueno y agradable delante de Dios. No, hermano, hermana. Las cosas de Dios son diferentes a las cosas del mundo. Las cosas del mundo son todas enseñadas por Satanás. Amén. Y las cosas que nosotros estamos llamados a aprender, solo por medio de Jesús, nuestro Señor, podemos hacerlo. Amén. Y por eso es que el Padre lo envió. Y es por eso que tenemos que tomarlo como nuestro Señor y como nuestro Maestro a seguir. Amén. Porque este mundo ya está viciado, ya está acostumbrado a todas las cosas que el diablo ha acostumbrado al mundo. Entonces, la gente está acostumbrada tanto a hablar, a caminar, a vivir, a hacer como el diablo le enseñó y piensa que está bien. No. Si no hay una enseñanza en el alma de parte de la palabra del Señor, todo lo que hagamos a Dios no le agrada. Amén. No le agrada. Estamos viviendo mal, sí. Haciendo mal, también. Hablando mal, también. Caminando mal, sí, también. Pero ¿quién nos puede ayudar entonces? Cristo. Amén. Aleluya. Cristo es el único que se interesa por ti y por mí. Amén. Un solo hombre en este mundo estaba, precisamente, hermanos y hermanas, con el deseo y el anhelo de enseñar a su creación, a su propia creación, el gusto que Dios le ha demandado al hombre que tiene que aprender a vivir. Solo uno, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Imagínense ustedes un solo hombre diferente en este mundo y vino para convencer al mundo de su pecado y de su maldad y hacerle entender que sin él imposible que el mundo pudiera caminar y llegar un día con Dios. Amén. Y eso fue la oposición que tuvo cuando llegó a esta tierra. Amén. Entonces aquí en Oseas 6:6 vemos que la Escritura nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Y otra cosa más quiere Dios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que cosas que tú me ofrezcas. Amén. Entonces todo lo que yo le puedo ofrecer a Dios, Dios no lo quiere. No, Él dice que quiere. Dios dice así: ven y conóceme a mí.
No, Señor, mejor te voy a dedicar esto, te voy a llevar flores. No, yo no quiero flores, no estoy muerto, te voy a decir. Yo no quiero que me lleves nada, yo quiero que vengas a mí y me conozcas. No, Señor, mejor te ofrezco esto, pero llegar a ti no, porque llegar al Señor, eso te va a llevar a apartarte del otro Señor. Entonces, al verte obligado al apartarte del otro Señor, porque tienes que ir a ver a otro Señor, pues ahí va a estar tu carne. No vayas porque es aburrido, es cansado, va a haber un cambio de vida. Y acuérdate que tú y yo nos llevamos muy bien, te va a decir el diablo, nos llevamos muy bien. Mira, lo que te mostré, lo que te enseñé, lo que has probado, te encanta, lo disfrutas. Así es que, ¿para qué un cambio de vida? Mejor quédate como estás, porque eso es lo que te va a proponer el otro Señor. Dice el Señor de la tierra: no te vayas con el otro Señor, quédate conmigo, yo soy tu Señor. Yo te ayudo, yo te enseño, yo te guío y te doy lo que necesitas, lo que a ti te gusta. Eso te dice el Señor de aquí de la tierra. Y muchos de nosotros por eso estamos aquí en la tierra, porque nos quedamos con la tierra, porque eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Pero el otro Señor está llamándonos. De hecho, la palabra nos dice aquí en el 6, porque misericordia quiero. Ahora, ¿qué es misericordia? Bueno, mi Señor nos está pidiendo esto, que nosotros debemos de ser misericordiosos. Pero ¿cómo podemos llegar a trabajar en la misericordia si no tenemos quien nos enseñe? Por eso ocupamos a Cristo. Una persona que conoce a Cristo inmediatamente va a obrar en misericordia, es decir, va a obrar en lo bueno, en bondad, va a obrar como Dios quiere, porque tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Por eso necesitamos a Cristo, porque yo veo la palabra aquí que dice, porque misericordia quiero. Pero yo le digo a mi Señor, pero ¿cómo puedo ser yo misericordia si no puedo? Bueno, sin Cristo no se puede, pero con Cristo sí es posible. Entonces mi Señor sí quiere que nosotros obremos en misericordia, dice aquí. Y Él dice que no quiere sacrificios y no sacrificios. Entonces, Dios no quiere ningún sacrificio que tú hagas o prepares para ofrecérselo a Dios. Dios no lo quiere. Y la mayoría de la tierra le ofrece a Dios cosas, le ofrece a Dios sacrificios. Dios dice, yo no quiero tus sacrificios ni tus ofrendas, no las quiero. No, porque Dios no te formó a ti para que le estés formando cada rato cosas de esas y hagas cosas de esas para Dios y después, hermano, hermana, tú continúes otra vez en el pecado. O sea, eso no puede ser así. Porque imagínense que si por medio del pecado, por medio de las cosas, nosotros vamos a quedar limpios, por medio de aquello que tú le ofrezcas al Señor, nosotros vamos a quedar limpios, entonces no tendríamos que venir a Cristo. ¿Para qué? Si por medio de algo que tú le ofrezcas, si por medio de algo que le ofrezcamos al Señor, podemos nosotros quedar limpios, entonces ¿para qué venimos a Cristo? Mejor nos quedamos en el mundo, haciendo lo que nos gusta, viviendo como vive el mundo, y miren, no hay problema, ¿verdad? Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que mi Señor no quiere ningún sacrificio que tú puedas hacer para agradarlo a Él. A Dios no le gustan los sacrificios de los hombres. El mejor que tú y yo le ofrezcamos al Señor, a Dios le desagrada, porque se lo estamos ofreciendo lleno de maldad y de pecado. Se lo estamos ofreciendo con el fin de quedar bien nosotros. Pero a Dios no lo acepta, porque Dios no acepta sacrificios de pecadores. Dios aceptó un solo sacrificio, que fue el de Jesús, pero de nosotros no. Dice aquí que Él no quiere sacrificios. Entonces toda la gente que hace sacrificios para agradarle a Dios, o el sacrificio de levantarse temprano y de hacer esto y de hacer aquello, que para que salga bien todo aquello, Él dice que Él no quiere eso. Dios no quiere nada de ti. Dios lo que quiere es que le obedezcas, que lo escuches y lo obedezcas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros venir a conocer a Dios? Si usted recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, es el único medio de acercarse al Padre. Ahora, todas las personas que siguen obrando en sacrificios o en ofrendas, ofreciéndole a Dios, como en este día que la gente le ofrece tantas cosas,
¿Por qué le están ofreciendo todavía esas cosas al Señor? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido, siguen igual, siguen con la paja, siguen comiendo paja y se siguen alimentando de paja, no de alimento sólido. Por eso es que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios exige y entre lo que Dios desaprueba. La gente no tiene conocimiento, porque el Señor nos manda a que vengamos a tener conocimiento de Dios, amén, no de los hombres, amén, de Dios. Amén. Y eso es lo que a la gente le hace falta, porque misericordia quiero, dice mi Señor, y no sacrificio. Amén. Porque misericordia quiero. Amén. Entonces, mi Señor Jesucristo, Él es el que nos enseñó cuando estuvo en la tierra qué es misericordia. Gloria a Dios. Porque cuando vino en la tierra, la gente no conocía la misericordia. Obraba solamente en apariencia. Amén. Y estaban solamente en el templo, hermanos, solo como los monos que están en los templos, amén, parados ahí con una apariencia. Amén. Vistosos, sí, con unos atuendos o unos trajes muy bonitos, sí, también. Amén. Pero eran demonios todos. Amén. Su corazón estaba sucio. Odiaban a la gente, robaban a la gente, le mentían a la gente, pero ellos lucían muy bonitos, sí, pero eran demonios. Amén. Eran siervos de Satanás. Amén. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros sigamos los pasos de Satanás. Satanás engañó a los ángeles que cayeron junto con él a la tierra. Amén. Desde que los engañó hasta el día de hoy están aquí en la tierra. Amén. Los hombres que trabajan para Satanás, eso es lo que hacen, engañan a la gente y los tienen engañados. Amén. Viven una apariencia, pero no es de Dios, es de ellos. Amén. Y mi Señor nos enseña aquí que nosotros debemos de obrar en misericordia. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros enseñemos su palabra. Que nosotros les enseñemos a caminar rectos en el camino del Señor, que les enseñemos a vivir como Cristo vivió en la tierra, fuera de toda mentira, de toda contaminación, de todo vicio, de todo aquello que te destruye a ti mismo. Amén. Mire el mundo cómo es. El mundo se enferma a sí mismo metiéndole al cuerpo toda clase de basura y después vas y pagas a un doctor para que te sane lo que tú voluntariamente hiciste por tu propia cuenta. Después pagas para que te sane. Oiga, pues ¿qué tienes en tu mente? Piénsalo. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Quién te mueve o quién vive en ti? Porque ¿cómo es posible que destruyas tu cuerpo y después pagues para que te curen lo mismo que tú te destruiste? Tienes que estar mal. Y ¿sabes qué? Sí estamos mal. Amén. Para eso vino Cristo, hermanos y hermanas, para enseñarnos a vivir, amén, para enseñarnos a caminar, amén, para no hacer la vida que Satanás quiere, sino que aprendamos las cosas que son buenas y las que no son buenas. Amén. Cuando nosotros aprendemos, hermanos y hermanas, las cosas buenas, nosotros nunca más dañamos este cuerpo. Y aparte ayudamos a la gente a vivir como Dios manda. Los enseñamos a vivir rectos, fuera de toda clase de maldiciones, de creencias, de costumbres, de vicios, de toda clase de mentira, de fornicación, de adulterio, de robo, de chismerío. Aquí en la iglesia venimos a aprender eso. Aquí en la iglesia les enseñamos que esas cosas no son gratas, no son agradables delante de Dios. Amén. Entonces usted llega a una conclusión y dice, bueno, yo tengo esta clase de problemas y el pastor me está diciendo que Cristo me la corta, me la quita, que en Cristo es posible un cambio. Amén. El pastor te está hablando la verdad. Amén. Que Cristo es tu solución. Amén. No hay otra persona que te puede ayudar. Todo el daño que tú, hermano o hermana, tienes en tu vida, te lo causó alguien, se llama Satanás. Amén. Pero para eso vino Cristo, para quitar nuestros pecados. Amén. Ahora no entiendes, no sabes, no puedes, no te preocupes. Cristo a eso vino, amén, a ayudarnos, amén, para liberarnos de todo esto que no hemos podido dejar. Amén. Si el ministro no se encarga de anunciarle a la gente
que la medicina perfecta es la palabra y el doctor perfecto que usted y yo necesitamos se llama Cristo, Amén. entonces el ministro no es de Dios. Amén. Si el ministro se sube aquí a hablar cosas que no edifican el alma, a enseñar cosas que no le convienen a usted, que son cosas del mundo, si el ministro de aquí se pone a hablar de fiestas o de dinero, eso indica que su corazón está en el mundo y lo que está hablando es porque eso es lo que ama. Amén. Todas las iglesias que están llenas de fiesta, no vaya, son del diablo. Una iglesia donde se congrega la gente a predicar la palabra de Dios, esa iglesia está llamada a instruirlo en la palabra de Dios, no en las cosas del mundo. Pues que no está cansado, hermano, hermana, y usted por eso ya no quiere estar allá, por eso está aquí, porque quiere aprender del Señor. Yo creo que sí. Amén. Bueno, entonces, si está aquí usted y yo, es porque ya estamos cansados del mundo. Amén. Pues ya no regreses allá. Amén. Porque si regresas allá, eso quiere decir que usted no tiene conciencia de entre el bien y el mal. Amén. No regrese allá. Amén. Allá todo del mundo. Bueno, Amén. entonces si el pastor aquí está enseñando todavía las cosas de allá, quiere decir que él no es de Dios, es de allá, Amén. del otro Señor, Amén. es del diablo. Amén. Un pastor de Dios debe de tener a Cristo en su corazón y enseñarle a la gente que Cristo lo ama. Amén. Y que Cristo vino a dar la vida por ti. Amén. Y que Cristo te da salvación y vida eterna gratuitamente. Amén. Un pastor de Dios te va a enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo gratis, Amén. porque Él la recibió gratis. A mí no me vendió la palabra nadie. Gloria a Dios. Nadie me la vendió, hermano. Yo no sé cuánto vale la palabra. Y como yo no sé cuánto vale la palabra, yo le digo a usted, yo no la compré la palabra. Amén. Yo no la compré, yo no sé cuánto vale la palabra. Yo la recibí gratis, la salvación, y yo por eso la enseño gratis. Gloria a Dios. Amén. Entonces, un ministro que te predica por dinero, no me lo dé por hijo de Dios o hija de Dios, si es disque pastora. No existe esas cosas. Esa gente vividora no son de Dios. Amén. Miren lo que estamos viendo. Porque, ¿qué quiere Dios? Porque misericordia quiero. Amén. ¿La misericordia se vende? No. No, la misericordia es una expresión, hermano, hermana, del amor de Dios por medio de un siervo para la necesidad humana. Amén. Un siervo de Dios debe, hermano, hermana, predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor. ¿Y qué la palabra del Señor es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas, hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados a predicarlas y a enseñarlas, a motivarlos, a esforzarlos, a que la aprenda, para que la viva y para que permanezca. Amén. ¿Se fija usted? Un ministro de Dios está aquí como el que trabaja puliendo el oro. Gloria a Dios. Esos son los ministros de Dios. Amén. Un ministro de Dios debe de estar trabajando como el que trabaja trabajando el oro. Amén. Mi deber es a usted, hermano, hermana, con la palabra de Dios, limpiarlo, pulirlo, trabajarlo, hasta enderezar su vida, hasta hacerlo que brille, hasta hacerlo que ese espíritu de vergüenza que no pasa, que no lo deja ni siquiera venir a leer un versículo, que no lo deja ni siquiera alabar al Señor. ¿Cómo es posible que esos espíritus todavía nosotros los sigamos alimentando? Bueno, es posible si el ministro no le enseña. Pero si el ministro le enseña y usted aprende, esos espíritus se tienen que ir. Amén. Gloria a Dios. Y usted, como muchos, bueno, hay muchos que recibieron los milagros. ¿Qué hacían cuando recibieron los milagros? Nos enseña aquí las enseñanzas de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Brincaban, saltaban, daban gloria a Dios, daban alabanza, predicaban, enseñaban, que alguien les abrió los ojos, que alguien les dio entendimiento, que alguien los sanó, que los liberó, que los levantó porque eran paralíticos. ¿Qué están manifestando ellos, hermanos? Están manifestando, hermanos y hermanas, un agradecimiento con alegría y gozo. Amén. Gloria a Dios. Eso a nosotros nos falta preguntarnos, ¿por qué
no hay en mí agradecimiento que vaya unido la alegría y el gozo. Usted, hermano, hermana, debe de preguntarse. Amén. Entonces, al mismo tiempo pregúntese, ¿mi pastor me enseña o no me enseña? Si su pastor no le enseña, entonces usted tiene razón. Usted va a llegar a una conclusión. Mi pastor no me enseña la palabra del Señor, porque no hay en mí nada. No hay fortaleza, no hay seguridad, no hay confianza, no tengo consejo, no soy recto. Mi pastor no tiene que ser de Dios porque no hay nada en mí. Y usted tiene razón. Amén. Su pastor no le está enseñando lo que el Señor quiere que usted aprenda. Amén. Pero si su pastor le enseña y no aprende, entonces hay un problema. Israel tuvo un problema. Amén. No era sincera su arrepentimiento delante de Dios. Amén. ¿Será esa la de nosotros? No lo sé, yo solo estoy enseñando. Gloria a Dios. Porque es mi deber enseñar. Amén. Y traerlo a usted delante del Señor para que se reconozca en qué posición estamos y reconocernos, somos de verdad o no somos sinceros, no somos rectos, nos estamos engañando. Cristo viene mañana. Amén. Y en esta vida, ¿podrá llevarnos Cristo? No. Amén. El consejo de Dios, hermanos, es recto, Aleluya. es bueno. Amén. Y no, el consejo de Dios no varía, el consejo de Dios siempre es igual. Amén. Así ha sido, es y será. Amén. Nosotros no variamos porque el consejo de Dios es como la luz. Amén. Cuando usted pone la luz, en cuanto la enciende aquí, llega allá. Amén. Así de poderosa y de rápida y de recta es la verdad. Gloria a Dios. Y esa verdad, si en nosotros está, debe de manifestarse. Amén. Por eso yo lo invito. Ya no perdamos el tiempo. Amén. Tome hoy la decisión y diga, hoy yo voy a aprender de mi Señor, porque el Señor me demanda aprender para poder salir a hacer misericordia. Amén. ¿Qué es eso? Tener piedad de los demás. Amén. Tenga piedad de los demás. Amén. Necesitamos con nuestras acciones hacer entender a los demás que nos importan así como son, que nos importan así como viven, que nos importan como piensan, que nos importan como viven, que nos importa, no importa el color. Eso se llama misericordia. Y eso Dios lo quiere, que lo aprendamos. Y el ministro está llamado a obligar a la iglesia a que aprenda las cosas de Dios para ponerlas en práctica. Amén. Y si ya los ministros, una vez enseñando la enseñanza de nuestro Señor, y el pueblo no aprende, bueno, el ministro no es culpable. Amén. Pero el ministro, sí, mientras viva, está llamado a motivarlos y a esforzarlos a que brillen dentro de la obra del Señor, para que allá afuera ustedes puedan lucir como lo que son hijos y hijas de Dios. Amén. Gloria a Dios. El ministro de Dios es como el que trabaja en el oro. Amén. Debe de enseñarlos a purificarse y a que brillen aquí y allá. Amén. Allá afuera la gente tiene que ver en usted que usted es hijo, hija de Dios. Gloria a Dios. Los hijos y las hijas de Dios no se pueden confundir con los de allá, porque somos diferentes, tenemos Amén. diferente mentalidad, Gloria a Dios. diferentes costumbres, Amén. ellos tienen tradiciones, los hijos de Dios no. Amén. Ellos están involucrados en las cosas para agradar a los demás, los hijos de Dios no. Amén. Eso es lo que hace diferente a los hijos de Dios y a los hijos del mundo. Amén. Cuando usted se involucra en el mundo, ¿quién va a creer que usted es hijo o hija de Dios? Solo piénselo para su propio respeto de usted. Piénselo, si no tome el consejo como ofensa, piénselo. ¿Quién va a creer que tú eres, hermano o hermana? Ni tú misma te lo crees. Amén. Para acabar pronto, ni uno mismo no lo creemos, porque no somos. Amén. ¿Verdad? Entonces mi Señor nos exige misericordia, que eso es lo que Él quiere. Amén. Él no quiere sacrificio, así es que no hagas nada, no le ofrezcas nada a Dios. Nada. Usted es testigo, cuánta gente en su ignorancia por no conocer a Dios
agarran montones de flores y se las llevan por allá arriba a los cerros y allá le gritan a Dios, allá están buscando a Dios. Dios no quiere nada de esas cosas. Amén. Dios no quiere ni tus flores, ni que le mates nada, ni que le ofrezcas nada. Dios te quiere a ti. Amén. Gloria a Dios. A ti te quiere. Amén. A nadie más. Dios no quiere sacrificio, ¿verdad? No. Pero dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que lo conozcamos a Él Amén. más que cualquier cosa que le podamos ofrecer. Amén. Bien, vamos a pasar entonces a Mateo capítulo 9, amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9. Amén. Cuando nosotros somos religiosos, hermanos y hermanas, estamos ciegos y sordos al consejo, por eso no sabemos, porque la religiosidad nos lleva a considerarnos bien, pero es un espíritu del mundo. Amén. Aquí en Mateo 9, Amén. versículo 11. Mira, aquí en Mateo 9, 11 dice así: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos de nuestro Señor Jesús, les dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Les preguntaron a los discípulos, no a Jesús. Amén. Pero a ellos les preguntaron los fariseos, ¿por qué? Le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Gloria a Dios. Amén. Y el 13 les dijo, oíd pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, mi Señor vino a llamar al pecador, Amén. sí, a que se arrepienta Amén. de sus pecados. Amén. Porque mientras tengamos al maestro de la tierra, al pecador, al Señor pecador maestro que se llama diablo, es obvio que todo lo que vamos a hacer es lo que aprendimos de él. Pero mi Señor vino a hacernos un llamado, Amén. como pecadores que somos y como necesario cambio, porque de otra manera no hay manera de que haya una salvación. Amén. Ahora, aquí el religioso vemos en la palabra de la enseñanza del llamamiento de Mateo, donde los fariseos le preguntaron a los discípulos, no a Jesús. Dice el 11 que cuando lo vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos hicieron esta pregunta. ¿Qué dieron a entender? Ellos no sabían que la obra del Señor estaba basada en que nosotros tenemos que aprender de Dios, empaparnos de todas las cosas de Dios para salir al mundo y enseñarle al mundo cómo es Dios, qué quiere Dios, qué exige Dios, qué tenemos que hacer para hacer las cosas que a Dios le agrada. Los fariseos, cuando nuestro Señor Jesús vino, que estaban en el templo, ellos no hacían ninguna función que a Dios le agradara. Amén. Todo lo que hacían era criticar, apuntar, sacar de alguna manera conclusiones personales, carnales, para ellos, según esponjarse como los pavos reales y hacerle creer a los demás que Jesucristo estaba mal. Amén. Bueno, si alguien puede pensar que Jesucristo está mal, entonces hay un problema en nuestro corazón. Amén.
Amén. Porque no es posible, en una persona consciente no puede caber que cualquiera de nosotros los hombres superemos a Jesús nuestro Señor. ¿Quién puede de los hombres superar a Jesús? Nadie. Amén. Absolutamente nadie. Jesús era Dios con nosotros, vivió como hombre, aunque era 100% Dios, 100% humano, pero era Dios con nosotros. Yo sé que hay una controversia en que no entienden, en que Jesús es igual que Dios. Si es su hijo, es obvio que es igual que él. Dios no puede tener a un hijo como yo. No, yo soy hijo de Dios, pero por fe. Pero yo soy carnal. Mi Señor Jesucristo tenía las dos vidas, las dos personas en él. Él vivía en un cuerpo de tierra, de carne, pero al mismo tiempo era Dios. Y nosotros no, nosotros somos 100% terrenales. Pasamos a ser hijos de Dios solo porque hemos creído. Pero es todo. Pero seguimos siendo carnales. Con la diferencia que vamos a ir a vivir una eternidad porque hemos creído en Jesús nuestro Señor. Estos religiosos vieron a Jesús nuestro Señor que estaba con los pecadores. Hablaba con los pecadores, caminaba entre los pecadores, enseñaba entre los pecadores, se sentó y comió con los pecadores. Esto hizo pegar el grito al cielo a los fariseos religiosos. ¿Qué nos da a entender esto aquí? Esto es lo que sucede cuando uno es religioso. Nos sentimos los intachables. Imagínese usted que yo no salga de mi casa porque no quiero ni que me pegue el viento porque trae mucha tierra, porque me siento el hermano, el puro, el santo, el intachable. Así se sentían estos demonios. Apoderados del templo, del lugar donde supuestamente la palabra de Dios se administraba. Y una persona cuando tiene un espíritu de religiosidad, ¿cómo obra? Siempre en crítica. Por si está en usted, sepa que tiene un espíritu del diablo. Los espíritus, los religiosos, siempre criticamos. Siempre le sacamos la garra a quien se atraviesa. Siempre vemos los errores de todo el mundo. ¿Y tú, hermano, hermana, cómo estás? Ay, más o menos. No, estás igual que el diablo. Porque desde el momento que una persona está criticando a otro, es porque eso es lo que hay en su corazón. Porque la palabra así dice, ¿verdad? Que de lo que abunda en el corazón sale por la boca. Entonces, no podemos nosotros pensar que estamos mejor que otros. No. La condición humana solamente Dios la conoce. Nosotros en misericordia deberíamos de obrar con la necesidad de los pecadores, de los que ignoran las cosas del Señor, para ayudarlos a traer, a ponerlos en el camino de mi Cristo, hermanos y hermanas, para que la persona aprenda por sí mismo escuchando la palabra del Señor. Entonces estos fariseos le hicieron la pregunta a sus discípulos de Jesús y le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ellos no lo hacían entonces. La respuesta está que no. Ellos no lo hacían porque se sentían tan puros, tan santos, tan justos, tan rectos, casi como dioses. Sí, se sentían, pero no eran. Y se dieron el lujo de criticar a nuestro Señor Jesucristo, siendo ellos los que estaban hundidos en el pecado. ¿Ve usted? Entonces ese espíritu de religiosidad te va a llevar a eso, siempre a ver, a apuntar, a criticar, porque estás mal. Y a veces nosotros pensamos que con eso nosotros podemos como escurrirnos y para que la gente no vea realmente quién vive en ti. Un espíritu así busca la manera para que la gente, buscamos la manera para que la gente no nos vea y no descubra en nosotros quién vive en nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Hablamos de los demás para que la gente no nos mire y no nos descubra quién verdaderamente vive en nosotros. Pero desde el momento que hablamos contra una persona que le sirve al Señor, estamos viendo que el problema está en nosotros. ¿Verdad? Porque eso es lo que le pasó a ellos.
Entonces comer con la gente pecadora, con la gente incrédula, con la gente injusta, con la gente que no conoce del Señor, ¿es malo, hermanos? No, no es malo. Mi Señor Jesucristo estaba con ellos y entre ellos se metía con ellos porque tenía que predicarles. Usted puede estar ahí donde están los pecadores, pero si estás ahí, predícales. Predícale la palabra. Puedes sentarte con ellos, puedes comer con ellos, puedes estar con ellos, puedes andar con ellos, pero predícale la palabra. Eso es lo que hace Jesús. Bueno, un religioso no hace eso. Un religioso no entra con ellos, ni se codea con el pecador, porque ellos dicen que ellos no viven esa vida, no caminan esos caminos. Esa gente es muy baja, muy corriente, muy vulgar, dicen ellos. Por lo tanto, ese lugar es como un lugar de marranos. Nosotros no entramos ahí ni escuchamos nada de ellos. Bueno, si nosotros no entramos ahí, ¿cómo vamos a predicarle la palabra? ¿Cómo? Por eso nosotros tenemos que llevar la cobertura, la armadura del Espíritu Santo y su palabra, que es la espada. Gloria a Dios. Usted y yo nos ponemos la armadura del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué es eso? La persona del Espíritu le dice al Espíritu: Espíritu, ven y cúbreme con tu persona. Todo el Espíritu te cubre y estás adentro del Espíritu. Y luego te dice, agarra mi palabra para que cortes todo lo que viene contra ti. Amén. Gloria a Dios. Ahí se cumple quién contra ti. Amén. Si llevas la cobertura del Señor y luego la espada, que es la palabra, piénsalo, ¿quién contra ti? Amén. Esto es lo que el Señor quiere. Amén. Que nosotros, cuando salgamos a predicar, llevemos la vida del Espíritu en nosotros y la palabra para cortar todo lo que nos sirva. Amén. Y al estar predicando, ¿qué estás haciendo? Estás cortando todo lo que no sirve del mundo. Y lo del mundo está dentro de la gente. Entonces yo, para poder predicar, yo necesito estar entre el mundo para predicarles. Porque si nomás predico aquí adentro como los fariseos, como los religiosos, entonces yo soy fariseo. Amén. Nuestro deber es predicar allá afuera, Amén. donde está la necesidad. Amén. La necesidad está afuera. Amén. Allá es donde está la gente encadenada por el diablo, enferma por el diablo, destruidos por el diablo, pisoteados por el diablo, llenos de errores, llenos de mentiras, llenos de fornicación, llenos de adulterio, llenos de maldiciones, llenos de tradiciones, llenos de toda clase de vicios que el diablo nos envicia. Allá está la gente necesitada. Allá nosotros tenemos que salir. Allá, y no salir como salen los mormones, así como ando yo, con traje y corbata, igual que los testigos. Los testigos hasta llevan una maleta como abogados. Yo no sé para qué la llevan. ¿Para qué la llevarán? En lugar de llevar en su corazón la palabra, dice mi Señor así, mira, dice que te cubras con la armadura del Espíritu. Amén. Y el Espíritu no se ve. Entonces, si le decimos esa enseñanza al mormón y al testigo, ellos van a decir, ¿y cómo será el Espíritu? ¿Y cuál será la armadura? Van a batallar porque no saben nada de eso. Amén. Y luego dice, y llévate la espada, que es la palabra del Señor. Y ellos van a agarrar una espada, porque van a pensar que con eso se van a defender. Y mi Señor no, mi Señor, cuando salía a predicar, ¿cómo salía mi Señor? ¿Con traje y corbata? No. ¿Cómo salía Jesucristo a predicar? Así tan sencillo como viste toda persona pobre. Amén. Y nosotros los religiosos, por lo regular, y yo mismo me pongo en el grupo, tenemos que lucir de cierta manera para que la gente pueda pensar que verdaderamente nosotros somos cristianos. El diablo se ha encargado de enseñarle al mundo que el cristiano debe de lucir bien peinado, con traje y corbata y con una Biblia debajo de su brazo. Ese es el verdadero cristiano, enseña el diablo aquí en la tierra. Amén. No, Señor.
El verdadero cristiano debe de estar en todo lugar, entre toda la gente, y nadie lo va a notar. ¿Sabe cuándo lo va a notar? Cuando abra la boca. Gloria a Dios. Y los ministros del diablo lucen como yo, con traje y corbata y una Biblia en mano, y se toman fotos. Por lo regular, todos esos son del diablo, y de esos abundan. Amén. Los hijos de Dios no necesitamos nada de eso. Amén. Necesitamos la cobertura del Señor Amén. y la palabra que es la espada. Gloria a Dios. Amén. Y a trabajar donde está el pecado. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. A trabajar donde está el pecado. Gloria a Ahora, Dios. ¿dónde está el pecado? En nosotros, en la Amén. gente. Entonces, ¿dónde tenía que estar Cristo? ¿En el templo o con la gente? Con la gente. Ahí estaba el pecado morando. El pecado mora no en el templo, el pecado mora en nosotros. Amén. Por eso Cristo estaba con los pecadores. Gloria a Dios. Y ahí les predicaba. Aleluya. También nosotros. Amén. Entonces el ministro de Dios debe de trabajar donde está el pecado, sí, porque allá está la necesidad. Amén. A eso venimos, a administrar la palabra. Amén. No a meternos en un lugar como este y a presumir que el que está parado aquí, ese es el ministro, hermano. Ese sí. Y nunca lo ves afuera a predicar, no, porque él ministra adentro. Amén. Mira, es fariseo. Amén. Amén. Cristo andaba afuera Amén. y era el Hijo de Dios. Aleluya. Y los siervos del diablo adentro, en la sombra. Amén. Y Cristo, el Hijo de Dios, afuera en el sol, allá. Amén. ¿Cómo le ve usted, hermano? Gloria a ¿Ve qué Dios. fácil es descubrir a los falsos? Amén. Nosotros tenemos que descubrirlos. Estamos llamados a descubrir a los falsos. Gloria a Dios. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo escuchó que los fariseos le preguntaron a sus discípulos la pregunta, el Señor escuchó, dice el 12. Amén. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Amén. Le dejó saber a ellos, como ustedes están sanos, pero esto necesitan, ¿verdad? Y allá estoy con ellos. Gloria a Ya Dios. sabemos que mentiras que estaban sanos, pero Jesús le refregó esa palabra para entrarlos en conciencia, para llevarlos a conciencia Amén. humana. Y en el 13 él mismo les dice: y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, Amén. porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ahora, hermano, en esta tierra, ¿quién no es pecador? Todos. Amén. Y él dijo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo vuelvo a decir, ¿quién no es pecador en esta tierra? Todos somos pecadores. Amén. Entonces, todos necesitamos del Señor Sí, amén. 100%. Amén. Todos necesitamos del Señor. No hay uno solo justo en la tierra, no, pero ellos solo se justificaban, sí. Amén. El hecho que ellos se justificaran, eso no quiere decir que eran justos, no, ellos se justificaban y rechazaban a la persona de Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy en día es lo mismo, hoy Jesús no está en persona, pero están los siervos y está su palabra. Miren el ruido que hace su palabra por medio de aquellos siervos que amamos la verdad. Amén. Claro que Cristo no está, pero los siervos de Él sí están. Aquí estamos Dios. nosotros, Amén. aquí estamos predicando nosotros Amén. y le estamos ayudando, lo estamos animando que venga Cristo, que se mantenga en Cristo, porque Él viene mañana. Amén. Y mientras nosotros no nos metamos al río a bañarnos y cuando salgamos de ahí ponernos una ropa limpia, Él no nos puede llevar al cielo si nosotros seguimos en nuestras tradiciones y costumbres, que es donde está embrocada la mayoría de las iglesias disque creyentes cristianas. Amén. Si usted conoce gente así, dígale: ¿qué hicieron en tu iglesia ahora? Esto y aquello.
No pelee, no discuta, solo piense, esa persona no ha nacido de nuevo, no. Pero parece cristiano, hermano. Pero parece cristiana, hermana. Parecen, Amén. pero no son. Amén. Parecen, pero no son. Amén. Parecen. Y Jesús nos manda, dice, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero. Estamos llamados a venir a los lugares como estos, donde están los hijos de Dios, a aprender la misericordia de Dios. Amén. Para poder aprender la misericordia de Dios necesitamos escuchar el consejo que nos lleva a entender quién es Dios para que imitemos a Jesucristo. Porque cuando usted escucha el consejo de Dios te va a llevar inmediatamente a Cristo, porque Dios no se ve, es espíritu. Amén. Entonces vamos, al escuchar la palabra vas a recurrir a una persona, se llama Jesús. Amén. Y usted va a decir, necesito a Jesús para aprender qué significa misericordia quiero. Entonces en Jesús tú vas a entender qué es la misericordia. Amén. La misericordia es hacer el bien a los demás, sea quien sea como sea, a usted que no le importe. Su deber, nuestro deber es entrar donde está el pecador, los incrédulos, los que arrastran toda clase de pecado y vicio. Nuestro deber es entrar ahí y enseñarles el amor de Dios. Gloria a Dios. Enseñarles que Dios así los ama, Amén. que no se preocupe porque el fulano, la fulana, el vecino, su familia no los quiere, que no les importe. Enseñarles que a Dios sí le importa. Y que Dios así te ama, así como eres, así te ama Dios. Por eso vino Jesús a llamarte, porque eres pecador. A eso vino Jesús, a llamar al pecador. Amén. No a los justos. ¿Por qué no a los justos? Porque no hay. Amén. ¿Para qué Jesús iba a llamar justos? Vengan para acá. No iba a venir ni uno porque no hay ni uno. Amén. Santos, vengan para acá. Bueno, si tú te llamas santo, tú vas a pararte y vas a venir. Yo sí me llamo santo. ¿Te llamas o eres? No me llamo. Siéntese, le estoy llamando a los santos. No hay, ni uno va a venir a Jesús. Amén. Porque no hay ni uno santo, ¿verdad que no? No. Tienen ganas de reírse, ¿verdad? Así es, hermanos. Amén. Jesús vino a llamar, dice, a pecadores, Amén. no a justos. Amén. ¿Sí entendió esa enseñanza Amén. ya? Gloria a Porque Dios. no hay. ¿Para qué les va a llamar? Jesús va a perder el tiempo de hacer un llamado a donde no hay. No, Señor. A los pecadores vino a llamar. Porque el mundo de eso está lleno. Amén. De pecadores. Y hay toda clase de pecados. Sí, yo traigo uno, él trae otro, él trae otro. Cada quien tiene su propio pecado. Amén. Pero Jesús te está llamando a ti y a mí. Gloria a Dios. Pues vengamos a Jesús. Amén. Pero Él no vino a llamar santos, ni justos, ni buenos, ni misericordiosos. No hay. ¿Para qué Jesús iba a perder tiempo con ellos? Amén. El único que era así era Él mismo. Amén. Él no se iba a llamar a sí mismo. Él vino a llamar al pecador. Y Gloria a entre Dios. ellos estábamos usted y yo. Y por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Amén. Porque salimos al llamado que escuchamos. Amén. Y a ellos, al religioso, le está diciendo Jesús, id pues y aprended lo que significa misericordia. ¿Quiere decir que no sabían? No, tantos años en el templo y no sabían qué era misericordia, que eso es lo que Dios quiere. No sabían. A pesar de que tenían, porque para trabajar en el templo de Dios, en la administración de la ley, tienes que tener 40 años hacia arriba. Todos de 40 años, 50, 60, 70 años y no sabían qué era misericordia. Ya iban rumbo al cementerio y todavía no habían aprendido el significado de misericordia. Y Jesús los mandó a esa bola de viejos a que fueran a aprender cómo se mirará una escuela donde puros viejos, y aquí viene todo este montón de viejos a aprender misericordia porque no la han conocido. Entonces todos esos años, hermanos y hermanas, que administraron un día allá, ¿fue una administración de mentira? Sí, fue una administración de mentira. Amén. Porque al estar en un lugar solamente gente vieja aprendiendo la misericordia que Dios quiere, eso indica que nunca aprendieron las cosas de Dios. Aprendían las cosas del mundo, pero no las de Dios. Amén.
las de Dios no les importó. Y Jesús dijo, id pues y aprender. Eso indica que eran ignorantes a las cosas del Señor. Id pues y aprender el significado de la misericordia. Eso se llama amor. Amén. Por eso Pablo dice, el que no tiene amor, nada es. Amén. Yo puedo saber la Biblia al revés y al derecho. Y yo puedo predicar aquí todos los días de mi vida. Y yo puedo hacerle creer a la gente, hermano, hermana, que yo soy el ministro, el ungido de Dios. Mientras mi corazón no tenga amor, dice la Biblia, nada somos. Amén. No se trata del saber, ni del lucir, ni del creerse. Se trata de que el amor de Dios repose, descanse en la vida de los ministros para que pueda llevar a concientizar al pecador y reconozca que necesita ayuda el pecador. Amén. Y que entienda el pecador, Cristo me lo ofrece, yo estoy necesitado, yo estoy hundido en el pecado, en toda clase de pecado, Cristo me lo ofrece gratis. El ministro está llamado a hacer entender al pecador que no está perdido del todo, que tiene una esperanza. Amén. Que hay una mano amiga que le ofrece, que hay una persona que se interesa, una persona que verdaderamente lo ama a cambio de que solamente crea en Él, que es Jesús. Eso es lo que te ofrece Jesús nuestro Señor por medio de un ministro de Él. Amén. Pero si la misericordia de Dios no descansa en el corazón de tal ministro, de tal creyente, entonces tiene que ir a aprender de Jesús qué significa entonces la misericordia. Amén. ¿Cómo la ven? Gloria a Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Amén. Es todo lo que Dios quiere, que nosotros dejemos el amor de Él reposar en nosotros para que podamos obrar en misericordia. Porque eso es lo que dice misericordia quiero. Amén. Y eso es lo que menos hacemos. Amén. O sea, lo que Él quiere, nosotros no lo hacemos. Amén. Entonces no hemos escuchado el mensaje, no lo hemos atendido, no lo hemos recibido, por eso no está guardado en nuestro corazón. Amén. Porque lo que Él quiere es misericordia. Gloria a Dios. Y la misericordia es amor. Amén. Y si ese amor, que es lo que se transforma en misericordia para ir a trabajar con los necesitados, no está en nuestro corazón, imposible que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Amén. No se puede. Amén. Nos estamos engañando. Amén. Todos. Donde te congregues, tu hermano, hermana, donde te congregues, si el amor de Dios no reposa en ti y en mí, en nuestro corazón, imposible que podamos obrar en misericordia para con los de afuera. Amén. Vamos a seguir siendo creídos, soberbios, orgullosos, malvados, chismosos, apuntadores, como los fariseos, porque ese es el espíritu que va a reposar en nuestro corazón. Amén. Pero si el espíritu de Cristo está en nuestro corazón, ¿cómo obró Cristo? Siempre preocupándose con piedad por la necesidad del pecador. Eso debería de ser nuestro trabajo. Gloria a Dios. Es fácil decir soy hijo de Dios y el Espíritu de Dios reposa sobre mí. Sí, yo lo puedo decir, Amén. pero es fácil decirlo. Amén. Pero ¿qué tal si no está? Amén. Me engaño a mí mismo. Amén. No dejemos que el diablo nos engañe. Amén. Yo entiendo que antes el Espíritu de Dios no estaba, pero hoy ya está a nuestra disposición. Amén. Porque de lo contrario nuestro Señor nos va a mandar. Por eso dice, id pues a aprender lo que significa. Porque es necesario que nosotros entendamos el significado de la misericordia. Amén. Y Él dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, recuerden, ya les expliqué, mi Señor no iba a perder el tiempo llamando a justos, no había. Ni siquiera uno, ¿verdad que dice la Biblia? Que ni siquiera uno. Él no iba a venir a perder su tiempo, Él vino a llamar a pecadores y el mundo está en pecado. Amén. Entonces, ¿qué significa? A todos los vino a llamar. Amén. Porque el único que es Señor del cielo y de la tierra se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Del cielo y la tierra y de todo lugar. Amén. Entonces, por lo tanto, Él vino a llamar al pecador, por eso vino a dar su vida por nosotros. Amén. Amén. Vamos a revisar la última porción que tenemos en Hechos 10, hermanos.
Gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 10. Amén. Aquí en Hechos capítulo 10 tengo 3 versículos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hechos 10. Amén. Versículo 36, 10, 36 al 38. Amén. Amén. Dice Hechos 10, 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Lucas escribe esto. Amén. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz Aleluya. por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Hay punto y coma. Amén. Y acentúa, la palabra dice, este es Señor de todos. Amén. Gloria a Dios. Le guste al diablo o no, Jesucristo es Señor de Aleluya. la humanidad, del mismo diablo y de los demonios. Amén. Dice, este es Señor de todos. Amén. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Aleluya. Al escuchar esto, Satanás, ¿cómo se sentirá? Más derrotado de lo que está. Amén. Si al diablo tú lo quieres ver sufrir, predica la palabra. Gloria a Dios. El diablo no sufre mientras usted le obedece a él. Mientras usted sea religioso o religiosa, el diablo no sufre. Pero tú predica la verdad, el diablo va a sufrir. Amén. ¿Cómo se puede predicar la verdad? Déjala que viva en tu corazón. Amén. Y él sufre. Amén. Tu enemigo, para verlo vencido, llénate de la verdad. Gloria a Dios. Llénate de la verdad. Amén. Y entonces tú vas a ver quién es Cristo. Amén. Dice el 36, lo vuelvo a repetir. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, Amén. anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Amén. Entonces el Padre manda al Hijo con una enseñanza de amor, Gloria a Dios. que te da gozo y te lleva a una paz. Aleluya. Y cuando nosotros nos amamos y nos gozamos y tenemos paz en nuestro corazón, ¿habrá espacio para el pecado y para odiarnos o para hacerle caso al diablo? No, Amén. no hay. Gloria a Por Dios. eso necesitamos escuchar la voz del Señor, las enseñanzas del Señor, Amén. aprender de la persona de Jesús, precisamente para eso, para debilitar al otro que dice que es Señor. Amén. En la tierra hay muchos señores, sí, Amén. pero no son. Amén. Nomás tienen nombre, pero Amén. no son. El único Señor es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde quedó el diablo que dice que Él es Señor? ¿Por qué no contesta el diablo? ¿Por qué no contesta? No puede. Amén. Porque si el diablo contestara que Él es el Señor y Dios no es, bueno, cuando allá arriba se sintió como Dios son 3 cielos los que hay, desde el primer cielo cayó hasta la tierra. Amén. Si Él ahorita dice que Él es el Señor y es Dios y Jesucristo no es, ahorita mismo se va hasta el lago de fuego. Por eso Él no puede contradecir la palabra. Amén. Él te la enseña torcida, pero si Él ahorita dijera, no es cierto eso, yo soy el Señor, pero no, yo no lo oigo que hable, Amén. porque no es, Amén. no es. Gloria a Dios. Amén. ¿Y sabe a quién le dice que es Señor? A los de Él. Amén.
A los de él sí les dice que es el Señor, pero a los hijos de Dios no, él no les contesta. Gloria a Dios. Porque él sabe que va a huir cuando un hijo de Dios abra la boca. Jesús dijo, resístelo y él tiene que huir. Amén. Tú no, él está obligado a correr, a Amén. regresarse. Él sabe la palabra. ¿Sabe por qué la tuerce la palabra el diablo? Porque la conoce mejor que usted y que yo. Por eso la predica torcido. No la predica torcido no porque no la sepa, no señores. Él la conoce mejor que usted y que yo. Y como él sabe que corta la palabra recta, ¿qué hace para que no le corte? La tuerce. Amén. Por eso la tuerce, porque sabe lo peligroso que es ella. Para que entienda, ¿y por qué el diablo tuerce la palabra y sus siervos igual? Porque ella es peligrosa. Él no la puede agarrar de la manera que está, se cortaría. Por eso la tiene que torcer para que no le corte a él mismo. Amén. ¿Ya entendió esto? Amén. Es muy bonito, hermanos, cuando ya aprendemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muy bonito. Amén. Entonces, queda claro que el Padre envía al Hijo con el mensaje de salvación, ¿verdad? Amén. Anunciando el Evangelio, dice, de la paz por medio de Jesucristo. Aleluya. Este es Señor de todos, Amén. de israelitas y de gentiles. Amén. Punto. Vosotros, dice el 37, hermanos, vosotros sabéis, dice, está escribiendo aquí Lucas, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Y luego el 39 dice, y nosotros somos testigos de todas esas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, Amén. a quien mataron colgándole en un madero. Amén. Entonces aquí en esta porción que estamos leyendo, estamos viendo que Pedro mismo reconoce que él, como parte de los apóstoles, dice, y nosotros somos testigos. O sea, entonces los que venimos y aprendemos del trabajo de Jesús, de la orden del Señor, nosotros mismos decimos, nosotros somos testigos, dijo el apóstol Pedro. Así también digo yo soy testigo de esto porque ahí está escrito, yo creo en la Biblia y la Biblia no miente, Amén. la Biblia dice la verdad. Gloria a Dios. Entonces aquí hay testigos de lo que Jesús hizo. Amén. Entonces nosotros somos testigos de lo que Jesús hizo porque está escrito. Amén. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? No hay manera de excusarnos, estamos llamados a obrar como Jesucristo fue. Amén. Porque Él vino a hacer eso, la misericordia, vino a enseñarse por medio de la persona de Jesús nuestro Señor. Amén. Si Jesús no hubiera sido ejemplo, tendríamos nosotros entonces alguna cierta excusa como tipo fariseo. Pero aquí los ministros, Pedro sobre todo, uno de los apóstoles, dijo, y nosotros, él agarró a todo el grupo y dijo, nosotros somos testigos de lo que hizo Jesucristo. Amén. Dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. En el 38 nos dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Cómo podemos nosotros lograr entonces, para poder nosotros quitarle a todos los oprimidos al diablo, poderlos administrar y orar por ellos y sacarlos de ese mundo perdido? Necesitamos al Espíritu Santo y a su palabra. Amén. Porque lo dice el 38. Dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Ahora miren, nosotros ahorita tenemos muchos que se llaman ministros, ¿verdad? Y dicen que están llenos del Espíritu, dicen ellos,
Ellos mismos le dicen, el Espíritu está sobre mí, siento el fuego de Dios, siento que el Señor está conmigo. Hermanos, el Señor me está dando un mensaje, el Espíritu está sobre mí. Perfecto. Pero aquí el Espíritu Santo estaba sobre Cristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre Cristo, y Él nunca se cansó de sacarle, de robarle al diablo, de quitarle de las manos al diablo los oprimidos que estaban llenos de enfermedades, llenos de toda clase de inmundicia, de pecado, de maldad, de toda clase de cosas del mundo. Cristo los traía y los sacaba, los sanaba, los liberaba, porque el Espíritu dice aquí que estaba con Él y Dios con Él. Amén. Ahora, si yo digo que el Espíritu está sobre mí, usted tiene todo el derecho de decirme, hermano Ramón, usted está diciendo con su propia boca que el Espíritu de Dios está sobre ti y que te está quemando y que te está haciendo bailar y brincar y hasta hablar en lenguas extrañas. Mira, tráeme, hay unos en sillas de ruedas, otros traen muletas, otros están sordos, otros están ciegos, otros paralíticos, y otros dicen que caminan bien, sí, pero con el diablo. Aquí está todo este montón de pecadores. Tú ungido, tú hijo de Dios, tú lleno, dice que del Espíritu, sánamelos, porque Jesús lo hacía. Y si el predicador dice que el Espíritu Santo está sobre él, yo como predicador dice que lleno del Espíritu debería entonces de sanar a toda la gente que ustedes me trajeron. ¿Y sabes cuántos sanan? Esos vividores, ratones mentirosos, a ni uno, porque ellos mismos no se pueden sanar ni ellos mismos. Amén. Porque están viviendo una mentira y cobrando dinero. ¿Y sabe quién paga? Los ignorantes como ellos. Porque una gente que es consciente de la verdad no les da un peso partido por la mitad a esa gente vividora ratera. Usted no dé la bendición que Dios le da a un mentiroso de eso, porque Dios le va a quitar a usted la bendición por darle dinero a esa gente mentirosa. Amén. No se crea de la mentira, crea a Cristo, pero no se cree en la mentira. Amén. Una persona que dice que tiene el Espíritu de Dios debería entonces de obrar como Jesús, liberar a la necesidad que está en cada persona. Eso se llama misericordia. Amén. Pero si yo como ministro digo que soy hijo de Dios y estoy aquí temblando y brincando y disque hablando en lenguas, pero ni siquiera tengo, hermano, el poder para sanar la picada de un zancudo, por favor, y usted dando su dinero. Amén. Entonces, el que está aquí brincando no está loco. ¿Sabe quién es el loco? Usted y yo por darle dinero a ellos. No dé su dinero a ellos. Amén. Por favor. Nosotros somos gente cuerda, consciente. Nosotros somos locos. Los locos son ellos. Amén. ¿Cómo se viste a aquellas personas que les dicen payasos para llamar la atención y hacer reír a la gente? Se disfrazan de una manera en que usted con su apariencia te logran meterte la mano a la bolsa y le pones una ofrenda. Con su apariencia. Porque el payaso se viste, se maquilla para eso, para engañar. Amén. Y vea esos payasos del diablo, cómo son, hermanos y hermanas. Solamente hacen las cosas para engañar a la gente. Y el payaso, por lo regular, siempre la hace de bueno. Amén. Y pone carita así, pone cara con una mirada recta, que no parpadea. Y hasta le hace así y así. Y la gente, ¡ay, qué tierno! Oiga, usted está loco, loca, es un payaso, mire el nombre que tiene. Amén. Y usted dice, ¡ay, qué bonito! Hasta me hizo llorar. Oiga, por favor, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible. Amén. Los payasos, por eso se llaman payasos, Amén. porque tienen el poder para convencerte y mire, y sueltes lo que traes ahí. Y estos brincones saltarines aquí, que yo creo que comen conejo todo el tiempo porque andan brincando, ranas o sapos, no sé, pero andan brincando todo el tiempo. Y con eso se ganan también la ofrenda, el diezmo y las primicias. Amén. Que porque están llenos del Espíritu, pero llévales un enfermo y no, ni siquiera la picadura de un zancudo le quitan. ¿Serán dignos de entrar al cielo? No.
Bueno, mi Señor, estamos hablando hoy que mi Señor dijo, y pues, y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Vaya pues y aprenda qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. No nos dejemos engañar por la gente. No se deje usted engañar. Amén. Usted es importante para Dios. Amén. Aprendamos la palabra de Dios para que podamos nosotros obrar en misericordia. Y si nosotros obramos en misericordia, créame, hermano, hermana, vamos a agradar a Dios. Gloria a Dios. Pero si nosotros no aprendemos el amor de Dios, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a obrar en misericordia con los hermanos, con las personas que no conocen de Dios? El mundo nos necesita. Le venía comentando un hermano que el mundo nos necesita a nosotros, pero con uno que ellos miren que no es ejemplo, es suficiente para que la gente diga, no, pensaba ir a la iglesia, pero no voy, porque ya miré a un cristiano, y si así son todos, no voy, mejor me quedo como estoy. Amén. Pero eso no es culpa de nosotros. Esas personas son las que se llaman cizañas. Amén. Esas personas son los que nos llevan a nosotros, hermanos y hermanas, a hacer cosas indebidas allá. Y la gente nos critica y piensa que todos somos iguales. No es así, no todos somos iguales. Amén. Los hijos de Dios tenemos respeto por Dios, porque lo amamos, lo apreciamos y no lo dejamos en un ridículo, en un espectáculo. Gracias por ir. Algo, hermano, están haciendo las personas que hacen eso porque quieren agradar a Dios de cierta manera, y a Dios no se le agrada a la manera del hombre, a Dios se le agrada a la manera de Dios, Amén. no a la manera del hombre. Amén. Por eso el Señor nos manda, vaya y aprenda. Eso quiere decir que hay un lugar, sí, que hay un maestro, sí, Amén. que hay una enseñanza diferente a la que el diablo tiene, 100%. Amén. Vaya, ir y aprender qué significa misericordia. Quiere decir, ve y aprende la misericordia porque eso es lo que quiero. Amén. ¿Estamos llamados a aprender? Sí. Amén. ¿Y por qué no lo hemos aprendido? Nadie nos lo ha enseñado entonces. No hay maestros entonces, pero Jesús dijo que Él mismo constituyó a algunos maestros. ¿Y dónde está tu maestro de la iglesia? Una vez conoció el maestro, hermano, en una de mis salidas al de voy. Ay, el maestro. Nada, cero conocimiento. Y era el maestro. Cero conocimiento. Y él era el maestro. ¿Cómo es posible que en una iglesia tengan una persona a quien le llamen maestro? ¿Solo porque quieren tener el maestro? No. Un maestro debe de conocer el tema, conocer las cosas que va a aprender para poder ayudar al pecador. Amén. Por eso se llama maestro. Amén. Qué triste, ¿verdad? Amén. Ir a aprender la misericordia es para ponerla en práctica. Amén. Los fariseos no la conocieron. Y Jesús los mandó a esa edad de viejos, sí, porque aún a esa edad todavía no entendían el significado de la misericordia. ¿Y qué es eso? Amor. Amén. Ellos no amaban a nadie, odiaban a todo el mundo. Amén. Si nosotros no vamos y aprendemos la misericordia que Dios nos exige, que es la que quiere, ¿podremos amarnos los unos a los otros? No. Por eso necesitamos ir a aprender. Ir. Entonces hay un lugar, sí, donde aman a Dios y su palabra. Ahí puedes aprenderla. Donde está su palabra, ahí vas a aprender, hermano. Donde hay un ministro que tema a Dios, que le sirva a Dios, ahí vas a aprender. Gloria a Dios. Y si se aprende eso, hermano, hermana, entonces nosotros vamos a explicarle al pecador que Cristo le ama. Que no importa cuál es su problema, no te preocupes, Cristo ya pagó tus pecados. Amén. Cuando un pecador perdido dice, Cristo sí me quiere como soy, sí, así te quiere, Él vino por ti, por mi deber, sí, porque a eso vino, eres pecador, sí, pues a ti te está llamando, véngase, éntrele, porque a ti, por ti vino y por mí también, yo ya estoy acá, por eso mi deber es vente, por ti vino y por mí. Amén. Entonces, ese es el trabajo del pecador.
Y si el pecador me dice, ¿y cuánto tengo que pagar? Nada, Cristo ya lo pagó todo. Entonces no tengo que pagar nada. No, ya lo pagó todo Jesús por ti y por mí. Eso no te enseña uno que no ha ido a aprender la misericordia. Eso no te lo enseñan ellos. Eso no te lo enseñan ellos, porque no han ido a aprender el significado de la misericordia, que es lo que Dios quiere. Eso te lo enseña un siervo de Dios, no uno del diablo. El Señor dice, ir a aprender lo que significa, el significado de la misericordia, porque eso es lo que quiero. Entonces, el 39 nos dice, y nosotros, dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Dice Pedro, y nosotros, es decir, los apóstoles, somos testigos. ¿Se fijan ustedes? Somos testigos. Entonces, yo también digo, hermano, de igual manera, que yo atestigo que la palabra es verdad. ¿Usted también? Porque sí es verdad la palabra. Yo también atestigo que la palabra es verdad y que Jesucristo sí hizo la misericordia que tenía que hacer de parte de su Padre en la tierra para que quedara como un ejemplo para mí. Entonces yo digo que yo soy hijo de Dios y soy cristiano. Yo debo de obrar como Jesús. Si he venido a aprender de Jesús, entonces yo tengo que saber ya en mi corazón qué es misericordia. Porque me dice la Biblia que eso es lo que Dios quiere. Yo tengo entonces que poner en práctica la misericordia, aprendiéndola de la persona de Jesús, porque eso es lo que Dios me exige. Yo tengo que esforzarme a eso. Ayer estaba pensando en mi pensamiento y invité a mi señora a que viniera conmigo y que me explicara cosas. Y yo le dije a mi Señor, yo, para no hablar de todos, siempre batallo para dar una enseñanza al gusto tuyo. Al gusto mío no, pero al gusto tuyo yo batallo, porque cuando yo voy a predicar la palabra, yo quiero agradar a mi Señor. Y luego yo le digo a mi Señor, yo no quiero hablar lo que yo quiero que me enseñes, Señor, cada día que me vayas enseñando, porque para predicar lo que a mí me gusta, lo puedo hacer fácil, pero yo no quiero eso. Yo quiero predicar lo que tú me des y lo que vaya en tu gusto y lo que la iglesia necesita. Eso es lo que yo quiero predicar, no lo que a mí me gusta ni lo que yo quiero. Yo le decía a mi Señor, eso es lo que necesito de ti siempre. Porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios de predicar lo que Él quiere, no lo que yo quiero. De enseñar las cosas de Él, no lo que yo quiero. Entonces mi deber es este. Y mi Señor sí me venía contestando en mi alma y me explicaba, me hacía entender lo que debo de hacer. Me enseñó también en la meditación que traía con Él que lo que está escrito son indicaciones. Y eso es justamente lo que yo descubrí gracias al Espíritu. Toda la Escritura son indicaciones. Y nosotros a veces usamos la Escritura y nos ponemos como los Cristos aquí arriba, los Cristos, los ungidos, los llenos de todo, pero no es cierto, no somos. El Espíritu me decía, solo son indicaciones. Y es una verdad. La Biblia solamente es indicación. Para que tú la veas y tú vayas y hagas lo que ella te dice, que eso es lo que hoy miramos. Ir a aprender lo que significa misericordia quiero. Y me dio a entender el Señor, ve cuánta misericordia se practica entre los creyentes. Y yo miré, la verdad no, casi no, Señor. Por eso, porque no han ido a aprender el significado de la misericordia. Y ahí fue donde me enseñó el Señor, la Escritura es solamente instrucción para que aprendas lo que yo quiero. ¿Y cuántos de nosotros lo entendemos? Quizás muchos, quizás pocos, pero los pastores aquí se pasan como los ungidos, como los Cristos, como los llenos de Espíritu, pero todos cobran. ¿Será que Cristo y el Espíritu ya en el cielo ya no viven en paz, por eso bajaron a la tierra a cobrar? No. ¿Ve usted? Bueno, entonces somos testigos, dice el apóstol, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y aclara a quien mataron colgándole en un madero. Y termino yo ahí, ¿verdad? Termino yo ahí.
Porque a pesar de que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer todos estos milagros, ayudando, teniendo misericordia de la gente, este fue el regalo que le dio el mundo. Lo mataron y lo colgaron en la cruz. ¿Eso se mereció Jesús, hermanos? Bueno, como lo vemos, para el pecador, sí, para nosotros no. Pero con eso le pagaron a Jesucristo. Entonces, todas las personas que obran para bien en esta tierra van a ser mal vistos por el mundo, sí. Esa es la mejor evidencia que usted está haciendo bien las cosas. Cuando a alguien no le agrade lo que tú haces en el Señor, créame, es la mejor evidencia que usted está haciendo las cosas bien para el Señor. Pero haga, muévase, vaya, obre como el mundo. Y mire, felices vas a tener al mundo. Sí, ¿sabes por qué? Porque andas con ellos, obras como ellos, piensas como ellos y trabajas como ellos. Por eso, hermano, hermana, el mundo y tú son uña y mugre y se van a codear todos los días de su vida porque es el mismo gusto que hay. Pero haz las cosas de mi Señor y tal vez no te van a colgar en una cruz, pero sí te van a dar un tiro en la frente. Tú decides qué quieres. ¿Quieres ser la uña y mugre con el mundo? Ahí está. ¿Quieres que el mundo te odie? Ven a Cristo. Y entonces sabrás qué es agradar al Señor. Todos los que agradamos al Señor no nos va a querer nadie. Preocúpese porque el Señor le ame. No se preocupe por lo que diga el mundo. El mundo es malo y está destinado al fuego eterno. Y los hijos de Dios, los creyentes, estamos destinados a la gloria eterna. Decidamos qué queremos. Hay dos enseñanzas, dos señores, pero el Señor nos demanda ir y aprender. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él no quiere sacrificio, quiere obediencia. Eso es lo que Dios le agrada. Usted y yo podemos. Vamos a obedecer al Señor, hay que ponerlo en práctica y mi Señor nos va a ayudar. Que Dios les bendiga, gracias por venir y si Dios quiere estamos aquí el próximo domingo. Buenas tardes a todos.